Hola, ¿cómo están? Buenas, buenas, hola. Hola. Buenas. Hola, disculpen que les haya abierto y los haya dejado, pero justo les abrí y me volvieron a llamar y no podía terminar de cortar porque eran las autoridades. Pero bueno, sigamos, tenemos que continuar, ya son las 10. Hemos perdido una horita. Hoy día tengo una charla, no sé si ustedes saben, voy a dar una charla a las 4 de la tarde. Sí, Sí, sí. ya, si tuvieran tiempo, pues se meten. Bien, ¿en qué nos habíamos quedado en la última clase? Doctor, afuera hay compañeros que si podría aceptarlos, por favor. Ya, ok. Admitir. Ya les puse admitir. Vamos a ver cómo sale. ¿En qué nos quedamos? Recuérdeme, por favor. La imagen del estómago del rumiante. Oh, ya, rumiantes estamos. Ya, vamos a buscar el rumiante. Compartir. Estábamos viendo ya lo que es monogástricos de estómago compuesto. Los rumiantes, pues, son animales monogástricos, pero que tienen el estómago compuesto. Es decir, que ellos ya no son considerados como la antigua nomenclatura. Antiguamente se los consideraba como poligástricos. Y como poligástrico, pues simplemente se hablaba de que tenían varios estómagos, 4 estómagos. Hoy en día ya no, esa nomenclatura feneció, ya está desactualizada y simplemente está arcaica, sin uso. Ya nadie habla de eso. Se dejó simplemente los animales que tienen varios estómagos como una clasificación de animales primitivos, insectos, como los insectos que son primitivos. Entonces, hacia ellos va enfocado eso que estamos hablando, de los estómagos. Ay, se trabó esta cosa. Estábamos viendo entonces los surcos que se encontraban constituyendo la topografía del estómago de los rumiantes. El estómago de los rumiantes tiene varios compartimientos, es considerado se me fue de largo, es considerado un monogástrico de estómago compuesto. Sí, se fue de largo. Los surcos, estábamos hablando del surco longitudinal izquierdo, el surco longitudinal derecho, el surco craneal, surco caudal, y que esto generaba subdivisiones y formaba sacos. En el rumen se encontraba el saco dorsal, que es bastante grande, y también pues estaba el saco ventral. Y hacia atrás estaba el saco ciego dorsal, saco ciego ventral. Y ahí estamos. Eso, por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí andábamos, rumen, ¿no? Estómago de los rumiantes. Rumen está conformado por 4 compartimientos, de los cuales los 3 primeros son proventrículos. Ay, admitir. Y el último es el estómago verdadero, llamado abomasum o cuajar. Los 3 proventrículos son rumen, llamado herbario, retículo, llamado reticulum, redecilla o bonete. Por cierto, cada uno de estos compartimientos o recámaras puede llegar a tener hasta 3 nombres. Omaso, llamado omasum o librillo. Eso técnicamente lo pueden encontrar como librillo también. De allí viene lo que se conoce como rumen, que sería el compartimiento muy, muy voluminoso que va a estar constituyendo el área digestiva de los rumiantes. Rumen es el más grande de las 4 cavidades del estómago, corresponde al 80%, ocupa íntegramente la mitad izquierda. Del lado izquierdo se encuentra el estómago de los rumiantes predominantemente, es decir, que del lado derecho se encuentra una pequeña cantidad de él. Entonces, la mayor cantidad de espacio del rumen siempre va a estar por el lado izquierdo. La mayor cantidad del rumen siempre va a estar por el lado izquierdo. El lado opuesto va a estar ocupado por el vaso, el riñón y parte del intestino delgado. También ocupa la mitad derecha de la cavidad abdominal. El rumen algo ocupa de la cavidad opuesta. Mayoritariamente está del lado izquierdo,
aunque una porción de ese mismo rumen también va a estar del lado derecho. Si preguntamos de qué lado está el rumen, inequívocamente se va a mencionar que es del lado izquierdo. Y podrían agregar como una observación es que es tan grande que algo del rumen llega hasta el lado derecho, pero en posición universal el rumen estará del lado izquierdo. Para su descripción externa presenta superficies, extremidades, bordes y curvaturas. La superficie izquierda o parietal, convexa, cubierta por una membrana serosa, se relaciona en vida con la cavidad izquierda del diafragma, con el músculo oblicuo abdominal interno. Esta cara presenta un surco longitudinal izquierdo, que en su parte media tiene un surco longitudinal accesorio. Se continúa por delante con el surco craneal del rumen y por detrás con el surco caudal del rumen. En la parte superior y anterior se encuentra el atrio ruminal. En la parte antero, por cierto, ¿qué es un atrio? Un atrio es un área en donde finaliza un tejido y comienza otro. Más o menos si ustedes están en su cuarto, van hacia donde está la puerta, se paran en la mitad de la puerta abierta, se paran en la mitad del marco de la puerta. Un pie suyo está fuera del cuarto y el otro pie está dentro del cuarto. Ustedes allí estarían parados en un atrio. Un atrio es el término o fin de un tejido y el comienzo de otro tejido. Esto quiere decir que si hablamos de un atrio rumino-reticular, estamos hablando del lugar de tejido que culmina del rumen y el lugar del tejido en donde empieza el tejido del retículo. Si hablamos de un atrio rumino-reticular, es un área de separación donde finaliza un tejido, una estructura, y comienza el tejido de otra. Entonces, el ejemplo del cuarto de la puerta es bastante válido. Ustedes pasan a la puerta abierta, se paran en medio del marco y un pie lo tienen por fuera del cuarto y el otro pie lo tienen por dentro del cuarto. Ahí están en un atrio. Finaliza su cuarto y empieza el pasillo. Empieza el baño, si es que están entrando al baño, lo que sea. Entonces, ¿se entiende eso? Sí, Ya, ok. Para su descripción externa presenta dos superficies, dos extremidades y dos bordes o curvaturas. Ah, ya, eso ya leí. En la parte antero-inferior se encuentra el saco ventral del rumen. Ya, este surco longitudinal va a dividir de forma amplia al rumen en dos porciones hacia la parte delantera. Una porción queda para arriba y se le va a llamar saco dorsal porque está dorsal. Y una porción queda para abajo y se le llamará saco ventral porque está inferior, está hacia la zona de ventral. ¿Ok? Bien. En la parte antero superior existe un surco rumino-reticular que separa externamente el rumen del retículo, es lo que les había mencionado. Existe un surco. Surco son las hendiduras, las depresiones, los acalanamientos, los espacios entrecortados que se ven de hendiduras. Ustedes ven que va un tejido y de repente hay un hueco. Ya esa hendidura, ese espacio, ese acalanamiento, a eso se le llama surco. Cuando cuando vemos a nuestros abuelos y de repente vemos sus rostros, vemos que tienen surcos, tienen líneas, las arrugas. ¿Qué son esos surcos? Las arrugas son hendiduras, depresiones, espacios en donde hay una depresión y continúa la piel. Asimismo, los surcos van a ser delimitaciones entre un área y otra. O dentro de una misma área está subdelimitando a la misma área. En la parte antero superior se encuentra el saco dorsal del rumen. Ambos sacos se continúan hacia atrás con los sacos ciegos dorsal y ventral, separados por el surco coronario dorsal y ventral. En la parte antero superior existe un surco llamado rumino reticular que separa externamente el rumen del retículo. Curvatura dorsal. Se encuentra íntimamente adosada a la porción abdominal del diafragma
y a los músculos sublumbares. El borde ventral se relaciona con el piso del abdomen. Ahí estamos viendo el gráfico. Superficie derecha o visceral presenta un surco longitudinal derecho, dos surcos coronarios, dorsal y ventral, tiene un saco dorsal y uno ventral, y dos sacos ciegos, dorsal y ventral. Entonces eso podemos describir de los sacos. Podríamos describirlo o hacerlo entender mediante este mismo gráfico que ayer ya lo vimos. Y era pues de esta manera. Entonces aquí viene el surco, ¿sí? De este surco vamos a elegir otras áreas. Aquí pueden ver, este surco que pasa por delante se le va a llamar el surco longitudinal izquierdo, porque estamos viendo la cara del lado izquierdo del rumen. Entonces este surco longitudinal izquierdo va a dejar un espacio hacia arriba que se va a llamar saco dorsal del rumen. Va a dejar un espacio hacia abajo que se va a llamar saco ventral del rumen. Este surco continúa haciendo más hendiduras y va a formar lo que se conoce como el número 9, que viene siendo el saco ciego dorsal. Busquemos el número 9, aquí está saco ciego caudo dorsal. ¿Por qué caudo? Porque es de atrás. Entonces, esta porción de acá vendrá siendo saco ciego caudo dorsal. Caudo, ¿por qué? Porque es de atrás. Dorsal, ¿por qué? Porque es atrás y arriba. Vamos al otro que queda. El otro que queda va a ser saco ciego caudo, porque sigue siendo caudo. ¿Caudo qué? Ventral. Ventral, porque está hacia la parte de abajo. Entonces eso es lo que lo va a activar. Ahí tenemos dos sacos ciegos que están siendo subdivididos por surcos. Pongámosle nombre ahora a los surcos. Tenemos el surco que está, pongamos este verde, claro. El surco que está acá adelante, tengo que poner esto. El surco que está adelante. Aquí, uy, salió rojo de nuevo. Bueno, ya terminamos de rojo. Este surco va a tomar el nombre de surco, ¿cómo le llamaremos? El número 2, a ver, búsquenlo ahí. Surco rumino-reticular. Rumino reticular. ¿Por qué se le llama surco rumino reticular? Porque está separando, o sea, está marcando la división del retículo ¿Ya? y del rumen. Correcto. Este surco marca la disociación, la división, la diferenciación entre el rumen y el retículo. Y por ende toma este nombre. El surco rumino reticular es tanto del rumen como del retículo. Vamos viendo otro surco. Sigamos en orden, pues. Veamos el número 3. Exacto. Veamos el número 3. Ahora, vamos a poner el mismo verde. Ahora sí que salga verde. Ya, el número 3, entonces, esto de aquí. Y sigue saliendo rojo. Ya, a ver, le voy a poner verde. Ya es un colorante. Ya, ese surco, el número 3, ¿cómo se llamará? Craneal. Surco craneal del rumen. Surco craneal. ¿Por qué craneal? Porque está hacia craneal, hacia adelante. Porque está hacia craneal. Está hacia craneal, está hacia adelante, exactamente. Surco craneal del rumen es precisamente por eso, porque está hacia adelante. Aquí tenemos en claro dónde está la cabeza, ¿cierto? Sí. Tenemos en claro que la cabeza está acá. Por el retículo. Por el resto. Exacto, aquí está la cabeza de la vaquita, que está ahí abriendo la boca. Ahí está. Ahí está la vaca. Ya, les dice tiene unos cachotes. Entonces, la línea de división craneal se va a llamar surco craneal del rumen.
Vamos ahora al otro número. El número 1. El número 1 se llama surco longitudinal izquierdo. Ya lo que no es surco craneal sigue su camino y toma el nombre de surco longitudinal izquierdo, porque de forma longitudinal está dividiendo a esta cara o a este borde del rumen. Vamos viendo ahora los otros surcos. El número 4. El número 4 se llamará Surco caudal. surco caudal del rumen, correcto. Entonces viene por aquí más o menos. Así como hay uno craneal, hay uno caudal. Entonces este surco caudal del rumen toma su nombre como lo que es. Y se conoce como surco caudal del rumen. ¿Ok? Ahí tenemos entonces los principios básicos de estos surcos. Vamos viendo el 5 y el 6 y nos dice algo diferente. El 5 y el 6 dice surcos coronarios, dorsal y ventral izquierdos. Si dice izquierdos, ¿será que hay derechos? Sí. Claro, claro que sí. Bien, entonces vamos viendo aquí estos surcos. Vamos para arriba y vamos para abajo. Ya, como la canción, para arriba y para abajo. El que está para arriba tomará el nombre de surco coronario dorsal. Ya se acaba el tiempo. Ya vamos a abrirlo de nuevo. ¿Ya? Y el que está para abajo, obviamente, tomará el nombre de surco coronario ventral, porque está hacia el piso, hacia abajo. Surco coronario ventral. Se acabó el tiempo. Ya, entonces ahí tenemos esos dos surcos. ¿Sí ven lo fácil y práctico que está la división de los surcos? Los surcos son hendiduras o depresiones que van marcando a el rumen. Y los espacios que están envolviendo estos surcos toman un nombre porque se van a llamar sacos. Porque están... ¿No? ¿O no me oyen? A ver, Profe, está Ronnie Villamar. Sí, profe, disculpe, estaba con interferencia. Ok, Ronnie. Ayúdenos, Ronnie, para recordar a sus compañeros lo que vimos hace un instante. ¿Dónde está el surco coronario? El surco coronario. Ajá. Escríbalo con los elementos de escritura que tiene Zoom. ¿Cuál surco coronario dijo, profe? Deja marcar. El que usted quiera. ¿Ya lo ubicó?
¿No? ¿No lo haya? Gabriel Segovia. Gabriel Segovia. Gabriel Segovia. ¿Está por ahí Gabriel? Gabriel, ¿está por ahí? Gabriel Segovia. ¿Puedo participar, profe? Ok, Sí, participa, llama por a favor. otro. Sí. Ya que estoy llamando, también estoy tomando lista y no aparecen. ¿Puede A ver, participar otra persona? Sí, puedo sí, participar. a ver, Por dos. el Pregunte, joven que pregunte. pidió participar. A ver, dele. Ya, dele, participe. Tengo aquí que dos Cualquiera levantaron la me mano. dijo, ¿verdad? Sí, cualquiera de los dos. Aprovecha el bus. De ahí Gabriela Arriaga. Profe, Andrade tiene participación. Ahorita no. Es que ayer me preguntó, pero justo se cortó la Se llamada. cortó. Oh. Bueno, puede participar hoy día. Ahí apareció, profe. Ya, ¿cuál está ubicando? Allá, surco caudal del Rume. Ya, perfecto. Había una señorita que estaba alzando la mano también. Ya voy. Profe, ahí dejé marcarlo con... Veo que dice levantan la mano. Ah, ya vi dónde están levantando la mano. Ok. Angie Pozo. Sí. A ver, Angie. Angie, ¿podría ubicar dónde se encuentra el surco craneal? Ya. Pero yo no puedo escribir, pero lo puedo marcar nomás, ¿verdad? Bueno, marque. ¿Alguien borró el surco coronario? ¿Quién lo había escrito? Yo, o sea, me salía, ya lo pongo. Disculpe. Ya. Ahí está aquí en el 3, pero no puedo marcarlo bien. Aquí. Ya, está a la altura del 3. Aquí. Está en celular. Sí, estoy en el celular. Aquí en Ya. el 3. A ver, por aquí le ayudo. Sí, ahí, Por ahí. ahí lo tengo puesto. Exacto. Ahí. Ya. Ok, estamos bien. Bien. Stalin Bosa. Presente. A ver, Stalin. Ubique surco longitudinal izquierdo. ¿Dónde estaría? Ahora lo hago. Georgana Jungla. Georgana. Ok, muy bien. Hágale una flechita y póngale el nombre para que sus compañeros vean. Puede poner SLI, ya sabemos que es la abreviatura, surco longitudinal izquierdo. Ya, ok, ahora lo hago.
Eso, correcto. Darwin Enrique. Sí, mister. A ver, Darwin Enrique, ¿dónde se encontrará el surco que está separando el saco ciego caudal dorsal o el saco caudo dorsal? Dorsal. ¿Me puedes repetir la pregunta, disculpa? Ya, ¿cuál es el surco que está generando la separación para que se forme el saco ciego caudo dorsal? Caudal dorsal. Ajá. Y se forma el saco ciego dorsal. ¿Sale ahí? Pero estoy hablando del saco ciego dorsal y usted está en el saco ciego ventral. Oh, disculpe. Ese sí. Ahí está. Ese sí, correcto. Muy bien. ¿Cómo se llamará ese surco? Surco coronario dorsal. Surco coronario caudo dorsal. Ya, está bien. Muy bien. ¿No? Se borraron los demás. John Woo. Sí, presente. Lo vi por aquí, ya se me perdió. Ahí, aquí está. A ver, John Woo. Ubique quién está generando la división para que se dé el saco ciego caudo ventral. O sea, ¿cuál está generando la división? Ajá. Espera un ratito. Déjenme abrir el anotador. No, ¿Sería eso? Correcto. Muy bien. Solo nos está faltando uno. Yumbla. Vi por ahí que alzó la mano Yumbla. Sí, aquí estoy. Sí. Ya, Yumbla. A ver, ubique cuál nos está faltando. Correcto. ¿Cómo se llama ese? ¿Qué me dijo? Es que no escuché. Ya, lo ubicó bien. ¿Cómo se llama? Rumino reticular. Ya, póngale el nombre. Ay, eso no sé cómo poner. Ya le voy a ayudar. Ahí sacamos la flechita. Aquí ponemos texto. ¿Cómo le llamamos a ese? Rumino reticular. Ok, ahí tenemos el surco rumino reticular. Perfecto, ahí tenemos los surcos y lo que va desenvolviendo. Aquí podemos apreciar lo que corresponde a lo que forman esos surcos. El paso de esos surcos generan disociaciones y generan subdivisiones. Entonces tenemos, gracias al surco longitudinal izquierdo, surco craneal y surco caudal, tenemos que hacia la parte de arriba queda algo que se llama saco dorsal del rumen. Hacia abajo, saco ventral del rumen. En la parte caudal tenemos el saco ciego caudo dorsal. Y en la parte inferior, saco ciego. ¿Por qué se le llamará ciego? Porque allí ya termina el rumen, o sea, llega hasta allí y se regresa. Es un punto ciego. Entonces, por eso se le llamará saco ciego caudo, porque está atrás, caudo de caudal. Saco ciego caudo ventral. Saco ciego caudo dorsal.
Ahí tenemos entonces la separación. ¿Qué era un atrio? Un atrio era el área Era donde termina un tejido y comienza Un otro. tejido y Tejido y empieza otro. comenzaba otro. Correcto, o sea, es una delimitación. Termina algo y empieza otra cosa. Termina un tipo de tejido y empieza otro tipo de tejido. Entonces un atrio es allí donde empieza a darse el límite. No es Chana, tampoco es Juana. Está en la mitad. ¿Ya? Es Pedro. Ok. Sigamos. Tra. Este está facilito. Superficie derecha o visceral presenta un surco longitudinal derecho. Si hay un surco longitudinal izquierdo, también hay un surco longitudinal derecho. Tiene dos surcos coronarios, dorsal y ventral. ¿Se acuerdan que hablábamos del surco coronario dorsal, surco coronario ventral? Y acá también hay surco coronario del lado derecho, dorsal y ventral. Tiene un saco dorsal, igual que del lado izquierdo. Y tiene uno ventral, igual que del lado izquierdo. Y tiene dos sacos ciegos, uno dorsal y uno ventral, igual que en el lado izquierdo. Entonces el derecho prácticamente está subdividido del mismo modo que el izquierdo. El surco longitudinal derecho se une por delante y por detrás con el surco longitudinal izquierdo. Cuando hablábamos del surco longitudinal izquierdo, hacia craneal se topa este surco con el surco craneal y hacia caudal se topa con el surco caudal. Este surco craneal, tanto el craneal como el caudal, cuando van hacia el lado derecho, se van a topar con el surco longitudinal izquierdo o derecho. Derecho. Derecho, Izquierdo. porque es que el izquierdo continúa su camino y llega hasta el lado derecho y ya no será surco longitudinal izquierdo, sino que tomará el nombre del lado que se encuentre y ahí ya se llamará surco longitudinal derecho. Derecho. Hagan más o menos esta analogía. Imagínense un gordo, pero gordo de panza cervecera o de comida. Y este gordo coge un cinturón y se quiere subir los pantalones y para que no se le caigan, se lo encinta bien, se lo entalla bien, se lo aprieta bien. Se aprieta el cinturón. ¿Qué ocurre cuando se aprieta el cinturón? Sale una panza para arriba y una panza para abajo. Ahí tienen la división que está generándose de acuerdo a este surco. Entonces, este cinturón está haciendo las veces de surco. Si nos vamos a ese gordo del lado derecho, le llamaremos surco longitudinal derecho, todo el pedazo de correa que está dando la vuelta por la curvatura derecha. Y si nos vamos por el lado izquierdo, ese gordo de la cintura y el cinturón que le esté apretando del lado izquierdo, se le llamará surco longitudinal izquierdo. Es lo mismo en el rumen. El surco longitudinal izquierdo está del lado izquierdo. El surco longitudinal derecho está del lado derecho. El surco craneal está hacia la cabeza, hacia craneal. Y el surco caudal está hacia atrás, hacia la cola. Entonces ahí tenemos todo el encintaje como gira en todo el centro del rumen, subdividiendo. ¿Por qué es importante entender las subdivisiones del rumen? Porque habrán ocasiones en que se tengan que hacer cirugías en rumen, porque el rumen tiene la peculiaridad de sufrir patologías, como puede sufrir cualquier órgano o cualquier área del cuerpo. Entonces, estas patologías van a desenvolverse en puntos específicos. Si no sabemos el punto específico, hablaremos de rumen. Si tenemos que extirpar una porción de rumen, ¿cómo vamos a ver? Sí, dígame. ¿Algo me iba a decir? Si tenemos que extirpar una porción del rumen, tenemos que saber qué porción se va a extirpar. No es lo mismo hablar, tienes que extirpar la porción del saco ciego caudo dorsal, que decir que tiene que extirpar la porción del rumen que está en el surco rumino reticular. ¿Están en el mismo lugar estos surcos o están en lugares diferentes del mismo rumen? Diferentes. Están en lugares diferentes, entonces por eso nos valemos de la topografía, para poder entender y poder hablar el mismo idioma. Ahí estamos viendo
el dibujo de los compartimientos vistos desde el lado derecho en una estructura corporal. Esta estructura corporal es para que nos dé la semejanza de cuánto espacio se encuentra allí delimitado o en qué área aproximadamente se encuentra este conjunto de compartimientos digestivos. Superficie interna. ¿Alguien que pueda leer, por favor? Se encuentra recubierta por una mucosa de color oscuro gris que se encuentra provista por una serie de papilas filiformes de hasta 1 centímetro de longitud. En los pilares luminares y en el orificio ruminoreticular no están presentes las papilas cuya acción es la de absorber agua. ¿Sigo? Siga, pilares del rumen. Pilares del rumen son en igual número a los surcos, es decir, que habrá un pilar longitudinal derecho e izquierdo, 2 pilares coronarios dorsales y 2 ventrales, y 1 o 2 pilares accesorios. Estructura, de afuera a adentro. Primero, una membrana serosa, peritoneo visceral. 2, capa muscular que es doble. 3, una membrana mucosa. Capacidad del rumen. En un animal mediano existe una capacidad de 150 litros y en los grandes 200 litros o más. Irrigación. Está a cargo de las ramificaciones del tronco celíaco. En el tronco celíaco es la primera división visceral de la aorta abdominal, compuesta por 3 ramas gástricas, hepática, esplénica. Inervación. Está a cargo de las ramificaciones vagales del 10º par craneal. ¿Cuál es el 10º par craneal? El vago. El vago. El que no hace nada. Siga. Retículo. Es el menor de los 4 compartimientos gástricos. Comprende el 5% de la superficie. Internamente se comunica tanto con el rumen como con el omaso. El orificio interno que comunica con el rumen se llama orificio ruminoreticular, amplio de aproximadamente 12 centímetros de circunferencia. El que comunica con el omaso se denomina retículo omasal, que presenta externamente un estrechamiento llamado cuello del omaso. Superficie externa. Presenta 2 caras, la diafragmática o parietal, que se relaciona con la cara abdominal del diafragma, de manera indirecta con el corazón supericardio, y la cara visceral, relacionada con el rumen, omaso, abomaso, vaso, y ramificaciones de la arteria ruminal. Superficie interna, recubierta por una mucosa, la cual presenta celdillas o áreas poligonales de la mucosa en cuyo centro se encuentra una mucosa córnea, es decir, que la superficie interna tiene un aspecto de red. Estructura, de afuera hacia adentro, presenta 1. Una membrana serosa. 2. Una capa muscular doble. 3. Una mucosa interna ya descrita con aspecto de garras. Omaso. Tiene forma elipsoidal. Internamente se une con el retículo por intermedio del orificio reticular omasal y con el estómago glandular se une por el orificio omaso-abomasal. Presentación del omaso o librillo en neonato con mínimo desarrollo. Bueno, aquí estamos viendo los dibujos de las mucosas como son por dentro. Aquí estamos viendo un omaso. El omaso tiene una estructura, omaso también llamado librillo. ¿Por qué le llamarán librillo? Porque como tiene doblado esas cositas. Ya, por la lógica mismo. El omaso, exacto. El omaso tiene muchos pliegues y muchas capas en su interior. En el momento que le hacen un corte en la mitad, da la apariencia de que sea un gran libro con muchas hojas. Por eso le llaman librillo. Esa es su cualidad. ¿El omaso de qué lado se encuentra? ¿Del lado derecho o del lado izquierdo? Izquierdo. Y no dijimos que la mayor parte del rumen está del lado izquierdo. Si no es que es la totalidad. Solamente el hígado y los riñones, algo queda de ellos. Y quizás algo de vaso.
Derecho, entonces. Derecho. El omaso está del lado derecho. A ver. El retículo. ¿En dónde lo encontramos el retículo? En la superficie izquierda. El retículo realmente está hacia craneal. Craneal. Ajá. Es decir, que tiene una buena porción del lado izquierdo como la del derecho, porque está muy adelante. No tiene competencia con los demás órganos. Aquí lo podemos ver. Aquí está el retículo con la flechita. Si lo ven que está el borde bien adelante, es tanto izquierdo como tan derecho. Está hacia adelante. Aquí lo podemos ver también. Este es amarillo. El retículo o redecilla está hacia adelante, hacia craneal. Y es tan izquierdo como puede ser tan derecho. Acá tenemos otro gráfico del retículo. Si lo ven, está hacia adelante, hacia craneal. Es la parte más anterior de los compartimientos digestivos que se encuentran de los rumiantes. Puede ser tan derecho como tan izquierdo. Aquí estamos viendo este globo que dice que es el omaso. Si ven que dice el omaso, ¿de qué lado está este color verde, omaso? ¿Del lado derecho o del lado izquierdo? Derecho. 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 Izquierdo. Izquierdo. Vamos a disociar las preguntas. El gráfico, visualmente, ¿en dónde está presentando el omaso? ¿Del lado derecho o izquierdo? Derecho. Izquierdo. 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 Correcto, escúchenme. Izquierdo. Cuidado, se confunden, escúchenme. Visualmente lo está presentando del lado derecho el dibujo, pero anatómicamente el omaso se encuentra del lado izquierdo. Esta presentación es simplemente como una transparencia, para que no solo se queden viendo como los gráficos de arriba, solo se queden viendo el gran rumen y no ven nada más. Este gráfico trata de hacerles entender el nivel aproximado del lado derecho en donde se encuentra el omaso y en donde se encuentra el abomaso. ¿Sí se entiende? Del lado izquierdo está el omaso y el abomaso. Aquí lo están viendo del lado derecho. Lo que trata de hacer es una especie de rumen translúcido o transparente para que puedan ver a qué nivel está el omaso y a qué nivel está el abomaso, para que sepan interpretar los cuidados que se tienen que hacer. ¿Puedes repetir, profe? A ver, vamos a repetir. Este gráfico simplemente está esbozando como especie de transparencia el lado izquierdo versus el lado derecho. El lado izquierdo tan solo es para ver el rumen, el retículo y listo, se acabó el aparato o cámara digestiva. En cambio, el lado derecho tiene omaso y abomaso, aparte de que tiene también una porción de retículo, como la tiene también el lado izquierdo. Entonces, ese gráfico que ustedes están viendo es una superposición para hacer más visible del omaso y del abomaso. Pretende hacernos entender que debajo o del lado contrario va a estar lo que estamos viendo en primera línea aquí, el color verde y el naranja. Ese debe estar del otro lado, del lado derecho. ¿Ahora sí se captó o no? ¿Me oyen? Sí, se escucha. ¿Quedó más claro o no? Más o menos. Más o menos, con este gráfico no tanto, porque se confunden viendo lo del lado que no es. Ya, vamos a ver otro gráfico. Por ejemplo, ¿qué lado estamos viendo ahí? ¿El lado derecho o el lado izquierdo? Derecho. Derecho. Y estamos viendo el lado derecho. Correcto. Del lado derecho, ¿quién está? El Omaso. omaso. El omaso y el cuajar y una porción del retículo. Es tal cual lo estamos viendo allí. Todo esto está del lado derecho. Y si vemos por el otro lado, realmente no hay nada más porque solamente está ocupando el rumen desde el lado izquierdo.
solamente está ese animal ahí descrito de vista izquierda, de vista izquierda. O sea, esa es la vista izquierda, no dijo que era derecha. Perdón, derecha, tiene razón. Vista derecha, vista derecha. Este es el animal con una vista derecha. La vista izquierda solo va a comprender el rumen, mientras que la vista... hay órganos, ¿no? Un riñón, un pedazo de hígado, algo de vaso, pero mayoritariamente, si hablamos de cámaras digestivas, están ubicadas del lado derecho, omaso y abomaso, mientras que del lado izquierdo estará el rumen. Y el retículo comparte comunicación del lado derecho y del lado izquierdo porque está muy adelante. Entonces no tiene quien lo opaque, no tiene quien lo cubra de los compartimentos digestivos. Ahora sí se entendió. Profesor, o sea que Dígame. si lo vemos en un dibujo se verán como del lado derecho el omaso y el abomaso, pero en realidad se encuentran topográficamente en el lado izquierdo. Así. No. Si vemos el dibujo de Nantes simplemente fue como para que entiendan a qué nivel está. Lo real, digámoslo así, facilito. Del lado derecho siempre va a estar omaso y abomaso. Se acabó. Todo lo demás está del otro lado. ¿Qué es todo lo demás? El rumen. ¿Ya? Y el retículo sabemos que está en ambos lados, tanto derecho como izquierdo, porque está tan adelante que realmente casi no lo opaca el rumen o no lo opacan las otras cámaras a que va a encargarse de ejecutar. ¿Ya mejoró? Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Ya, ok. Sí. Déjeme ver que aquí había, yo al fondo solía tener un buen dibujo. A ver si está. ¿Cómo se inhibió? Me sale el relojito. No, no está ahí. Quedan 7 minutos. Partimos puntos de referencia que nos sirvió para ello la primera ligadura desde el surco, siguiendo siempre las curvaturas mayores. Abrimos un saco y otro. Examinando contenido del rumen. A partir de este punto realizamos el tránsito hacia el retículo. Ese que está cortando es una de las porciones. El más craneal. ¿Cuál será? Y del retículo pasamos El retículo. ¿Ya? Variantes de esta técnica. A partir de aquí se puede continuar hacia el abomaso, estómago glandular, o bien desde el píloro, siguiendo también la curvatura mayor, abrir este órgano
hasta su unión de encuentro con las porciones tegmentarias. Retirado el Ahí tenemos tipos de tejidos diferenciales, ¿no? Un tipo de tejido, otro tipo de tejido. Aquí hay uno, acá hay otro, y acá hay otro tipo de tejido. ¿Cuáles son esos tejidos? Este le pertenece al abomaso. Este le pertenece ¿a cuál? Retículo. Ah, no. Mazo. ¿Qué forma tiene? ¿Qué forma tienen sus estructuras? De librillo. Ahí tenemos. Abomaso, el omaso siempre va primero que el abomaso. Entonces tenemos el omaso, el abomaso y el retículo que está hacia adelante. Estamos viendo cómo se extendió tan pequeñito y tan reducido que está. Este sería ¿qué lado? ¿Derecho o izquierdo? El omaso y abomaso. Derecho. Era el lado Derecho. derecho. Era el lado derecho. Y todo el tejido que queda acá. Izquierdo. Izquierdo. Es el rumen. El rumen. Todo ese es el rumen. Y el rumen queda mayoritariamente del lado Izquierdo. izquierdo. Miren que este es un gráfico real. Ahí están viendo cómo es la mucosa interna de estas cámaras digestivas. El abomaso es liso por completo. El omaso tiene muchas fibras y por eso se le llama también librillo. El retículo tiene muchas redecillas, porque con esas redecillas genera absorción. Y el rumen, pues, ¿qué es lo que están viendo allí? Que tiene como esas papilas que le ayudan a generar la fermentación y el movimiento estomacal. Ese es el mondongo. Todo esto de aquí sirve para hacer la sopa o el caldo. La guatita. La guatita es esa, bro. contenido, se favorece la infección de la mucosa. El mondongo. Tanto de la porción tegumentaria. Mondongo es un término no anatómico, es un término de cocina, es un término de camal. Ahí lo ven más cerca, ¿eh? Ahí están viendo, miren cómo es ese retículo, miren cómo es ese omaso, y ya van a ver cómo es el abomaso. Ahí tienen tres tipos diferentes de tejido, que es lo que ya vimos. Por el lado de acá, retículo. ¿Dónde escribe? Ahí escribió. Este será el retículo, este de acá será el omaso, y el de acá será el abomaso. ¿Son tres diferentes tipos de tejido o son todos los tres tejidos iguales? Son diferentes. Son diferentes. Si son diferentes, ¿es para hacer cada uno exactamente la misma función o son para hacer distintas funciones? Diferente. Distintas o diferentes funciones. Distintas funciones. Cada uno se va a encargar de un área específica para la digestión. El uno va a filtrar, el otro va a absorber más carbohidratos, el otro absorberá más proteínas. Entonces, el otro servirá, depende de la edad, servirá exclusivamente para fermentar leche. El abomaso tiene otro nombre. Al abomaso también le llaman cuajar. ¿Por qué le llamarán cuajar? Se cuaja la leche. Correcto, porque cuaja la leche. El cuajar o abomaso es la cámara ubicada del lado derecha más grande y desarrollada en la etapa de bebé o en la etapa de adulto del ternero, del bovino. Adulto o ternero. El abomaso es el área más grande y desarrollada en la etapa de adulto o en la etapa de ternero. Adulto. Ternero. Adulto. ¿Por qué se desarrollaría
en la adultez, si en la adultez ya come forraje, ¿y para qué sirve ese cuajar o abomazo? Para coger la leche que toma de su mamá. ¿Y la leche que toma de la mamá lo toma de adulto o de bebé o de cría joven? Claro, es tercero. Volver a masticarlo para deshacerlo y agregarle saliva. Los animales que tienen las rumias son bovinos, ovinos, caprinos y conejos. Los rumiantes carecen de incisivos en la planetaria superior o maxilar, pero tienen un rodete dentario fibrocartilaginoso. Los bovinos prenden el alimento con movimiento de la lengua en forma de hoz, mientras que los pequeños tienen la mayor movilidad muscular, lo que permite un mejor aprovechamiento del pasto. La masticación del alimento es ligera en una primera fase de digestión, ya que gracias al proceso de la rumia se hace una masticación más cuidadosa con movimientos laterales de la mandíbula que procede a una buena trituración del alimento. Para comprender un poco más acerca de la digestión debemos enfocarnos en el primer paso, que es la masticación. La boca es una cavidad comprendida entre los huesos maxilares y palatinos, alargados. Su núcleo muscular se deriva del músculo bucinador dispuesto verticalmente, que contiene más o menos lóbulos de glándulas bucales dorsales, labios, la lengua y las glándulas salivares. Desde la boca, el alimento pasa al esófago y viaja a través de elementos peristálticos o propulsivos. Al paso inicial se da en la boca, que está protegida por los labios que ayudan a retener el alimento cuando se está masticando con los caninos. Estos animales tienen una almohadilla dental que junto con los labios y la lengua comprimen el alimento. Dientes. Su función es la molienda de partículas grandes para convertirlas en partículas más pequeñas. Los bovinos presentan un movimiento lateral de las mandíbulas que aumenta la acción de molienda de los dientes. Los dientes se clasifican según su función, por momento de aparición, temporarios o residuales, permanentes. Por función, incisivos, caninos, premolares y molares. Por crecimiento y constitución, braquiodontes y exodontes. Lengua es un órgano muscular que se encarga del transporte y la ingesta del alimento. Está compuesto por epitelio escamoso estratificado y papilas que pueden ser filiformes, pungiformes, foliadas o circunvaladas. Glándulas salivales se localizan detrás de la mandíbula en cada lado de la base de la lengua. Las unidades básicas de las glándulas salivales son los grupos de células llamadas así. Estas células secretan un líquido, agua, electrolitos, quienes fluyen fuera de la simia hacia los conductos colectores. Saliva es una mezcla de líquido ceroso y mucoso que se libera desde 5 pares de glándulas por estímulo de masticar. La saliva posee un amortiguador que es utilizado para mantener el pH apropiado. Es esencial en la masticación de deglución, además contribuye a la fermentación del rumen y proporciona alimentos nutritivos a los microorganismos del rumen, como nitrógeno, fósforo y sodio. Para ingerir, el órgano es el corredor común para el alimento y el aire. Conecta la cavidad oral con el esófago. Consta de músculos que son voluntarios, estriados esqueléticos, y realizan una sola función a la vez, ya sea el paso del bolo alimenticio o el paso de aire. Esófago es un largo túbulo musculomembranoso compuesto de fibras musculoesqueléticas estriadas. Se encarga de conducir los alimentos durante la deglución, que es el paso final en la digestión pregástrica. Presenta un canal esofágico que conecta la faringe al rumen, conecta los sacos ruminales con la cavidad bucal. En los rumiantes se utiliza normalmente en ambas direcciones y está sometido a cierta medida al control voluntario del animal, en donde el músculo esquelético sobrepasa el cardias, el cual es el medio de unión entre el esófago y el estómago. En este caso sería el rumen y el retículo. Sus dos capas de músculo ayudan al relajarse y al contraerse al movimiento del bolo alimenticio, conocido como peristalsis. Hay dos capas de músculo en el esófago. Cuando estas se relajan y se contraen, ayuda al movimiento del alimento. Estómago. En los rumiantes posee 4 divisiones: rumen o panza, retículo, redecilla o bonete, omaso, libro o librillo, abomaso, cuajar, cuajo o estómago verdadero. A ver, aquí tenemos este gráfico que no podemos desaprovechar para ver. Aquí hay una, aquí hay otro, aquí hay otro y aquí hay otro. Tenemos 3, 4. Vamos poniéndole el nombre en este mismo gráfico
para que quede bien en claro qué es qué. El más grandote, ¿cómo se llamará? El saco ventral. No, No, saco dorsal. hablando de los compartimientos, todos. Rumen. El rumen, correcto. El más craneal, el compartimiento más craneal. Retículo. Retículo, perfecto. El compartimiento que está totalmente del lado derecho. Omaso. Perfecto. El otro que está totalmente del lado omaso. ¿Cuántos nombres pueden tener? El omaso le dicen también omasum o librillo. Y al abomaso le llaman también abomasum o estómago verdadero o cuajar. O estómago verdadero. Cuajar o estómago verdadero. El abomaso es el más desarrollado en la etapa de lactante, porque en el abomaso hay microflora bacteriana especializada para generar aprovechamiento de la leche, es decir, esas bacterias cuajan la leche. ¿Qué es cuajar la leche? Separar, generar un metabolismo en el cual se separen los nutrientes y se puedan captar todos los elementos beneficiosos para el cuerpo. Entonces, por eso le llaman cuajo, porque la corta, la divide, la fracciona. Como cuando preparan el cuajo para hacer queso, ya lo mismo, se cuaja, se corta para poder asimilar o aprovechar los sólidos y las vitaminas y los minerales de los nutrientes. Entendido, entonces ahí tenemos rumen, donde se da la fermentación, gran cámara de fermentación, el omaso, el retículo es el más craneal, omaso librillo, y el abomaso o estómago verdadero, o también llamado cuajar. Dicho esto, vamos a continuar con el video. Le protege de ser digerido por la pepsina y por el ácido clorhídrico. Forman parte de los componentes del jugo gástrico las enzimas. Renina, para la coagulación de la leche. Pepsina, precursor del pepsinógeno, activado por el ácido clorhídrico. Convierte las proteínas. Ahí para un momento. Este es el gráfico que yo les enseñé hace un instante. Acuérdense que este gráfico corresponde solamente a una imaginación de que tenemos un rumen casi que traslúcido y podemos ver a través de él. El omaso que está aquí y el abomaso realmente están del lado derecho. Aquí se los ve desde una perspectiva izquierda, pero es porque el gráfico se lo quiere diseñar para que ustedes logren ver del otro lado lo que hay. Seguimos. En péptidos. Lipasa gástrica, junto con la bilis, degrada las grasas y ácidos grasos glicerol en el intestino delgado. Rumen o panza. Es un órgano rugoso y ovoide que se extiende desde el diafragma a la pelvis. Este se divide por pilares en 4 sacos, dorsal y ventral. Además, su mucosa posee papilas compuestas de células epiteliales estratificadas, que aumentan la superficie de absorción. En este segmento del sistema digestivo de rumiantes es donde se asimilan los ácidos grasos de cadenas cortas. Los microorganismos presentes en él son los que al fermentar el alimento le permiten realizar funciones como digerir polisacáridos complejos como la celulosa, aprovechar las proteínas y fuentes de nitrógeno no proteico para su conversión en proteína microbiana y sintetizar vitaminas hidrosolubles. Fermentación ruminal. Cada mililitro del contenido del rumen lleva unos 16.000 millones a 40.000 millones de bacterias y 200.000 protozoos. Además hay hongos. Todos estos crecen y se reproducen dentro del rumen, generando así procesos que favorecen la degradación de alimentos. Componentes de la fibra vegetal. La celulosa. Conformada solamente de unidades de glucosa, se encuentra formando la estructura de la pared celular y es la molécula disponible más abundante en la naturaleza, la hemicelulosa. Esta fracción de la pared celular de las plantas está relacionada con las gomas vegetales. Se encuentra en menor cantidad que la celulosa y su estructura química es de menor tamaño comparada con la celulosa. La lignina es un compuesto fenólico de alto peso molecular que adiciona rigidez a la estructura y limita la disponibilidad de carbohidratos estructurales para los microorganismos ruminales. El objetivo de los microorganismos es degradar la celulosa hasta glucosa, para luego utilizar la misma como nutriente para su metabolismo. Pero la degradación de los carbohidratos en el retículo rumen no se detiene en la glucosa como en la degradación glandular,
sino que son alterados en mayor grado hasta dar ácidos grasos volátiles. La fermentación microbiana da lugar a la aparición de muchos ácidos grasos volátiles distintos. Muchos son intermediarios del metabolismo de los microorganismos. Esta fermentación microbiana es el resultado del metabolismo de muchas especies, varios y retículo, redecilla o bonete. La función del retículo es movilizar el alimento y digerir. A ver, estaba hablando hace un momento sobre el rumen. El rumen en su interior, por sí mismo o solo él, no es capaz de generar la fermentación por completo. Es necesario que ese rumen tenga una microflora bacteriana. Esta microflora bacteriana va a estar dada por tipos como cuáles, como hongos, como protozoarios, ¿qué más? Hongos, protozoarios, bacterias. Ahí tenemos, ¿no? Hongos, protozoarios y bacterias. Las bacterias se multiplican para generar una fermentación aerobia o anaerobia. Recuerden que está encerrado en una cámara sin oxígeno. Anaerobia. Si fuese aerobia, fuese pútrida y eso no sirve. Entonces, hay una fermentación anaerobia dentro del rumen. Aparte de ello, el material forrajero que se caracterizaban los bovinos de antaño, los primeros bovinos, se caracterizaban en comer era lo que había abundante en las planicies, en la tierra, en las planicies había abundante. Era tejido forrajero de mala calidad, reseco, con una gran cantidad y una sustancia química dentro de este tejido. El pasto cuando está seco, amarillo, café, tiene una abundancia en lignina. Esta lignina no es muy nutritiva, no es nada nutritiva. Sin embargo, los primeros animales desarrollaron la capacidad de quitarle algo de proteína, de quitarle algo de nutrición a esta abundancia de lignina con forraje que existía en las planicies. Entonces, ¿quién es el único que puede romper las moléculas de tejido vegetal que están lignificadas y son sumamente duras, a más de que ya sabemos que como tejido vegetal tienen pared celular? El único que puede hacerlo son los hongos. Los hongos se fijan allí y empiezan a degradar a este material lignificado, este forraje de mala calidad. En caso de que sea forraje húmedo y fresco, las bacterias pueden tranquilamente desdoblarlo, fermentarlo, consumirlo para poder sacar sus mejores vitaminas o nutrimentos. Protozoarios. ¿Para qué se encuentran los protozoarios dentro del rumen? Los protozoarios vienen siendo como los grandes policías, como los militares. Los protozoarios se van a encargar de que no se multipliquen las floras de forma exponencial o en demasía. Esto quiere decir que si hay demasiadas bacterias, los protozoarios empiezan a comer las bacterias. Si hay demasiados hongos, los protozoarios empiezan a eliminar los hongos. Entonces, el rumen por sí mismo no tiene capacidad de generar la asimilación por la fermentación. Requiere precisa elementos microorganismos que vayan a generar una fermentación y de esta fermentación el rumen con sus papilas toma los nutrientes que quedan disueltos en estas mezclas. ¿Entendí esa parte? Sí. Bueno, continuamos. Hacia el rumen, hacia el omaso, en la regurgitación del bolo alimenticio después del arroz. Presenta forma piririforme, es el más frontal y pequeño de los ventrículos, a la altura de la sexta y séptima costilla. Su mayor parte se halla a la izquierda del plano medio. Se encuentra contra el diafragma y el hígado en su parte frontal. En la dorsal se encuentra limitado por la pared del rumen. La membrana epitelial se eleva formando pliegues de una altura de 1 centímetro. Las funciones específicas son que se eliminan los gases metano y ácido sulfúrico. Se movilizan las partículas alimenticias hacia el rumen o hacia el omaso. Su epitelio presenta pliegues de forma de celdas poligonales. Omaso, libro o librillo. En el omaso se reduce el tamaño de las partículas de alimento, los excesos de agua. Se remueven antes de que la digesta pase al omaso. El omaso puede contener hasta 16 litros de alimento en digestión.
Su mucosa presenta pliegues cubiertos de papilas córneas cortas que reúnen partículas de alimentos. Posteriormente son impulsadas hasta el aguamazo. Entre estas funciones se encuentra también separar el material sólido del contenido ruminante, reducen el tamaño de las partículas alimenticias, definen la extracción de líquidos retenidos en el como agua, sales y ácidos. Permite el reciclaje de agua y minerales como el sodio y el fósforo que pueden retornar al rumen a través de la salida. Abomazo cuajar, cuajo o estómago verdadero. El abomazo es un saco largo que se halla en su mayor parte sobre el suelo del abdomen. El fondo de este se halla en la región cifoidea en relación con el cuerpo se extiende ventralmente en el rumen y el omazo. La porción pilórica se inicia dorsalmente uniéndose al duodeno mediante. En él entran compuestos de partículas no fermentadas, algunos productos de la fermentación, microbios que crecieron en el rumen, y los microorganismos son digeridos para ser absorbidos como proteína de alta calidad. Además, el abomazo segrega jugos gástricos compuestos de agua, sustancias inorgánicas y orgánicas y ácido clorhídrico, enzimas digestivas como la pepsina y las lipasas. Pepsina y renina. La pepsina degrada las proteínas en subunidades menores. Otras enzimas digestivas importantes son la tripsina y la quinatripsina. La renina, también conocida como el fermento del cuajo, transforma la caseína, la cual es la proteína de la leche, en una proteína llamada cuajo, soluble por la acción de la pepsina. Esto es necesario para mantener en el estómago el tiempo adecuado para que la pepsina actúe sobre ella, ya que si la leche permaneciera líquida pasaría por el estómago tan rápidamente como el agua. La mucosa interna presenta dos zonas, una parte interna que presenta pliegues y rodea el orificio o maso abomasal, la zona pilórica, estrecha y tubular. Sus funciones son llevar a cabo la digestión proteica a través de la liberación de ácido clorhídrico y pepsinógeno. Otra función que tiene el abomazo es secretar ácidos y enzimas digestivas. Como dato fundamental, decimos que el abomazo se parece al estómago de los dos rumiantes. El hígado es la glándula más grande del cuerpo, es donde se elimina el exceso de ácidos grasos, al igual que almacena y forma glucógeno y jugos. Segrega bilis que contiene ácidos biliares que se encargan de funcionar los intestinos. El páncreas es de forma cuadrilátera y irregular. Es un órgano exocrino y endocrino que segrega jugo pancreático, el cual está compuesto de enzimas digestivas y bicarbonato que luego serán vaciadas al duodeno. En cuanto a la parte endocrina, secreta insulina y glucagón que son esenciales en el metabolismo de los carbohidratos y lípidos. El páncreas se localiza en la parte derecha del plano medio y su principal función es el aporte de jugo pancreático y enzimas que son vaciadas al duodeno posteriormente. Intestino delgado es un largo tubo cilíndrico en espiral que conecta el estómago con el ciego. Posee una gran superficie de absorción para captar agua, minerales y productos de digestión como la glucosa, aminoácidos y ácidos grasos. Absorción de los intestinos. La absorción de los productos de la digestión en los intestinos ocurre principalmente en la segunda parte del intestino delgado, llamado yeyuno. Los aminoácidos y los péptidos pequeños resultantes de la digestión de la proteína y el azúcar son sencillos, tales como la glucosa resultante del catabolismo de los carbohidratos, que pueden pasar a las células que conforman a los intestinos y entrar en los capilares sanguíneos. El intestino delgado presenta tres partes. La primera es el duodeno, es donde intervienen las secreciones biliares, pancreáticas e intestinales. El yeyuno, se absorben los nutrientes que pasarán a la sangre y se obtienen últimamente los hidratos de carbono. El ileum, este compartimento se absorbe la vitamina B12 y las sales, y es donde salen los desechos que quedan luego de la digestión. El ano es la abertura posterior del tubo digestivo y está compuesto por dos esfínteres y un músculo retractor. Este se comunica con el intestino delgado por la válvula iliocecal. Esta porción consta de mucosa nucal interna, musculosa en el esfínter. Entre sus funciones está absorber el agua y llevar a cabo la formación de heces. También realiza una función de excreción. Lleva a cabo la descomposición de sustancias. If you manage a team, you should be using Monday.com. Ya no salió la propaganda. Any team and any project. Marketing campaigns, classic project management, sales pipelines, creative productions, anything. We'll start with a board. Here you can track everything your team is. Ya se detuvo. Bueno, entonces entendieron lo que correspondía al posicionamiento originalmente. El posicionamiento de estos compartimientos iba a estar dado en función a
a su topografía. La topografía que presentan es la que va a dar el funcionamiento. Si presentan una topografía de ubicación del lado izquierdo, habrán elementos u órganos que están constituyendo este lado izquierdo. Del mismo modo del lado derecho. Y así sucesivamente. Ya vamos por aquí. Ay, sí. Inhibió, ya. Ya hablamos del retículo, hablamos del omaso también, ¿verdad? Vimos las imágenes. Abomaso, cuajar, creo que estaba faltando. ¿Quién puede leer? Abomaso, cuajar o estómago glandular. Yo. Lea, por favor. Abomaso, cuajar o estómago glandular. Internamente se comunica con el omaso por medio del atrio, omaso abomasal, y con el intestino delgado por medio del píloro, donde existe un pequeño engrosamiento llamado bulbo duodenal. Presenta dos caras y dos bordes. Cara parietal. Se relaciona con el diafragma y con la pared interna del abdomen. Cara visceral. Se relaciona con el bonete o retículo con el abomaso y rumen. Curvaturas mayor. Curvaturas. Mayor que en vida descansa en el piso del abdomen y la menor es opuesta a la anterior y se relaciona con las vísceras vecinas. Estructura. Elongado, alargado. De fuera a adentro tiene, primero, una membrana serosa, peritoneo visceral. 2. Capa muscular, que es doble. 3. Una submucosa de tejido laxo. 4. Una membrana mucosa que se encuentra en contacto con los alimentos. Presenta una serie de pliegues, lo que le da el aspecto de arrugas fácilmente identificables. Superficie interna. De atrás hacia adelante, presenta tres regiones pilóricas, fúndica y cardial. Todas estas regiones son glandulares, por ser donde se elabora el jugo gástrico. Surco gástrico es aquella depresión que va desde el atrio ventricular, lugar donde el esófago desemboca entre el rumen y el retículo, hasta el cuajar o estómago verdadero. Este surco, de manera convencional, se lo ha dividido en 3 porciones. Primera, surco reticular, que va desde el atrio ventricular hasta el orificio retículo omasal. Tiene una longitud de 18 a 20 centímetros. Los labios que rodean al surco son 2 en toda su extensión. Segundo, porción omasal, de 10 a 12 centímetros de longitud y se extiende desde el orificio retículo omasal. Tercero, porción abomasal del surco gástrico, permite el paso de los alimentos y de los líquidos. Bien, ahí estamos observando cómo se disocian las áreas estomacales. Y ahí vemos estómagos compuestos y estómagos simples. Estómagos simples como el gato, el perro, el cerdo, el caballo, y estómago compuesto como el bovino. Los colores son los que van a representar las áreas o ciertas áreas que se van a desenvolver a nivel justamente del interior de esta cavidad o este espacio. En lo que tiene que ver por colores, vemos que el color amarillo será la porción glandular de lo que respecta a la mucosa estomacal. El blanco, la zona de glándulas cardiales. Acuérdense que la entrada del estómago se llama cardias y la salida se denomina píloro.
Entonces, la zona de glándulas cardiales, es decir, el entorno del esfínter llamado cardias. Uno de los tonos de rojo es la zona de glándulas claras del fundus o de las glándulas propias del estómago. Como café, las zonas de glándulas oscuras del fundus o de las glándulas propias del estómago. Zona de glándulas pilóricas. Mucosa intestinal, ya empieza el intestino, es decir, que ahí ya estará el esfínter pilórico. Y el amarillo es la zona mixta de glándulas cardiales y pilóricas, o sea, zonas cercanas al cardias y zonas que desenvuelven una magnitud de trabajo cercana al píloro. Entonces, miren las tonalidades. El amarillo es la zona cardial, es decir, que está en plena zona, parte de la zona glandular, está en plena zona de actividad hacia el inicio del estómago. El blanco es el cardias como tal. Ahí vemos en el gato el cardias junto al amarillo, en el perro junto al amarillo. En el cerdo es sumamente grande la zona de las glándulas cardiales. En el bovino es muy fina la zona de la glándula cardial y es a la entrada del abomaso, cuajar o abomasum, es a la entrada. En el caballo tenemos que prácticamente está la zona cardial reducida. La parte glandular es la que está más desarrollada. Entonces, este gráfico solamente está tratando de dar un esbozo de disociación entre zonas que están siendo ocupadas por parte de la mucosa del estómago. Bueno, aquí ya viene el intestino delgado, que eso lo tenemos que ver más adelante. Ok. Nos vamos a quedar hasta allí. En la tarde va a haber una charla, si tienen tiempo y quieren, para que se conecten a la charla. Me imagino que la ingeniera Gladys ya les habló. ¿Les da clase la ingeniera Gladys? Sí. Ah, ya. Es a las 4. No sé bien cómo entrar, pregúntenle a ella. Creo que solo le dan un clic y ya entra. Entonces, ¿perdón? Nos da un link. Sí, un link, correcto, un link. Es sumamente práctica, habrá algo escrito, pero es relativo a lo que ustedes ya tienen competencia. El título es Estesiología y las partes que constituyen a la zona del ojo. Ya, estesiología estamos hablando de prácticamente los órganos de los sentidos. Y su relación, voy a hacer más énfasis con su relación con el sistema nervioso, que eso sí no hemos revisado nosotros. Aquí voy a explayarme un poco con lo que conviene ver del sistema nervioso central, del cerebro. Entonces, más o menos esbozando su relación de los órganos de los sentidos con el cerebro. Y de allí sí, pues, la explicación de los órganos de los sentidos de cada uno, que es algo, pues, que ustedes será para un repaso, porque ustedes eso ya lo saben, ya lo revisaron. Entonces, eso es lo que compete a saber de la charla o capacitación que se va a dar el día de hoy. Y tengo que afinar unos pequeños detalles, ciertas cosas me están faltando, y por eso, pues, estoy ya finalizando, que ya quedan 15 minutos nada más para el término de hora. Tuvimos hoy día una reunión de comisión académica. En la comisión académica se estaba tratando varios puntos, entre ellos lo de las labores comunitarias. ¿Ustedes cómo están de labores comunitarias? ¿No han hecho? Más o menos. Unos han hecho algo, otros se han quedado en la mitad. Sí, una ya tenemos. Y los que no han hecho nada. ¿Hay algunos que no han hecho nada? Sí. Ya, ok, voy a tratar de vehiculizarlos con la subdecana, que ella está tratando de hacer una actividad en Barbarita. Si hacen la actividad en Barbarita, automáticamente no tendrían que hacer ningún papeleo porque ya entrarían de lleno a trabajar en Barbarita, más o menos como el proyecto que se hizo con los chicos de segundo semestre que ahora están en tercer semestre. Algunos de ustedes creo que acompañaron a los de segundo semestre, ¿o me equivoco? ¿De qué trata ese trabajo? Lo de las plantas. Bueno, nuestro proyecto es de forestación. Tendrían que forestar, habría que hacer podría hacerse un vivero o podría de plano ya contar con plantas para irla a sembrar a Barbarita. Doctor, pero no se canceló eso porque recuerdo que fue antes de que empiece la pandemia. Correcto, eso no está cancelado, está parado. Ricardo ha Porque sí me acuerdo que usted me lo mencionó a mí, pero la verdad es que no se pudo porque fue la siguiente semana que empezó esto del... Exacto. De los 2 grupos que iban a ir, solo alcanzó a ir uno.
el otro grupo, por lo que le alcanzó a la semana de la pandemia, ya no pudo ir, se fregaron. Ah, exacto. Pero ahora pueden entrar el otro grupo. De todos modos, hay que definirlo bien con la subdecana para poderlo trabajar y hacer en la Hacienda Barbarita. Entonces, eso está por venirse. Ya les voy a dar mayor detalle. Tengo que definirlo bien con la subdecana y poder acoplarse en los tiempos, porque ustedes también están en actividades de clase. Entonces, para Doctor, ver cómo una se pregunta. hace. Sígame. ¿Dónde es eso? Barbarita es a 3 horas de Guayaquil. Es en Pichincha de Manabí. Se va para allá y allá hay jornaleros, hay una casa donde pueden dormir. El que haya ido allá, pues ya más o menos conoce. Entonces harían las actividades para la universidad y cumplirían sus labores comunitarias. ¿Y cuántas horas? Ahí sí me ganaron porque habían hecho alguna modificación, estaban tratando de hacer. No sé si son 80 horas, no estoy seguro. Eso sí tendríamos que definirlo bien. Doctor, una Entonces, pregunta. ¿No sabes si el doctor Nain ya está en la universidad o aún no? Entiendo que la semana pasada estaba enfermo. No sé si esto sigue así o él ya está acudiendo normalmente. Escríbanle un correo. Yo le escribí, doctor. Él me dijo que todavía no estaban yendo a la universidad, ni están receptando papeles ni nada. Oh, ¿Qué le ya. pregunté? Sí. Doctor, una pregunta. Listo, gracias. Las secretarias sí están yendo. Si tienen que hacer algún papel con secretaría, están yendo 8 horas diarias. Así que si tienen que hacer algo de matrícula, una foto, alguna cosa que les falte, vayan con su mascarilla y entréguenlo. Doctor, una pregunta. Dígame. Pero en eso que está diciendo, también, ¿cuántos grupos pueden entrar a eso? Es que eso hay que definirlo con la subdecana. Recién lo mencionamos hoy en comisión académica, que es lo que nos quitó tiempo de la primera hora, y vamos a ver cómo lo desarrollamos. Creo que fue una buena experiencia lo que se hizo en el grupo anterior. Podríamos seguirlo desarrollando y tenemos que afianzarlo más. Si vieron algunos errores, corregirlos y hacerlo más. Todo es perfectible, entonces hacerlo mejor, mucho mejor. Incluso podríamos contar con la colaboración de los que ya estuvieron participando dentro de este proyecto. Doctor, ¿usted sabe sobre unas charlas que hay que hacer después de hacer las horas comunitarias? No he sabido de eso. O sea, ya. ustedes, lo que pasa es que depende, pues ustedes si se meten a hacer una actividad de labores con charlas, tienen que dar charlas. Si no se meten a dar una actividad de labores con charlas, no tienen por qué hacer las charlas. Ya. Gracias. Ya es lo que ustedes elijan. No todo es charla, hay algunos que hacen otras actividades. Por ejemplo, estas actividades de aquí no necesariamente son con charlas, son más actividades físicas en donde ustedes desarrollen y dan de su tiempo para desarrollar viveros o para desarrollar lo que son las forestaciones. Llevan las plantas y las siembran con pico y pala, abren hueco, entierran, abonan y mojan. Más o menos esa es la idea. Hay una que otras especies, hay balsa, boya, balsa es lo mismo. Se me escapa otra especie. Para ver si se hace silvopastoreo allá en la Hacienda Barbarita, hay algarrobo y otras variedades que se pueden ir sembrando. Pero primero pues hay que fortalecerlas dentro de un vivero. Entonces más o menos por ahí va la idea de trabajo con labores comunitarias. Si están interesados, podríamos hacer algún grado de actividad. Profe, pero primero voy a hablar con la subdecana bien. Profe, Sí, dígame. y digamos si es que uno va a ese proyecto que usted está mencionando, o sea, prácticamente ya acabarían con todas las horas que tenemos. Claro, esa es la idea, que ustedes salgan beneficiados con sus horas y que hagan el esfuerzo que tienen que hacer para ir hasta allá y que sea devengado a solucionándole los factores de papeleos y todo eso que debe de ser mucho más rápido. Simplemente hay que presentarlo como proyecto. Una sola carpeta que se presente en todos los proyectos que están dentro de ese grupo o todos los integrantes de ese grupo, una sola carpeta y ya entra esa para que sea aprobada. Y como hay la constancia de la subdecana y las autoridades, obviamente lo van a aprobar rápido. Eso de que tienen que aprobarlo, ¿se puede ir a hacer ahorita? Ir a presentar un proyecto. Sí, pero eso lo hacemos nosotros. Ustedes solamente ejecutarían ya el proyecto que nosotros aprobemos. En teoría es el de forestación. O sea, ustedes no tienen que hacerlo. Ustedes tienen que desarrollarlo. Nosotros ya se lo presentamos. Ustedes solamente lo ejecutan.
¿Y por qué fecha se haría esto? ¿Perdón, qué? ¿Por qué fecha se realizaría este proyecto? Eso también lo tengo que definir con la subdecana, pero están queriendo hacerlo lo más pronto posible. Tenemos que ver también lo de los semáforos, que creo que ya hasta el próximo mes ya cambian los semáforos. O fines de este mes ya tiene que cambiar, ya va a haber viajes interprovinciales. ¿Qué saben de eso? Es Yo posible. vi que supuestamente ya a partir de mañana iban a abrir el terminal de Guayaquil, aceptando carros interprovinciales que estén en semáforo amarillo y verde. Ya, entonces sí. Si hacemos a la brevedad posible, podríamos decir que entre unas 2 semanas es quizás viable esto. Pero ¿y para los que somos de otra provincia? ¿Cómo? Para los que somos de otra provincia. No entiendo bien. Para los que son de otra provincia, dice. Ya, ¿qué pasa? Que digamos, y que, bueno, yo estoy interesada, si yo me quiero ir, pero yo no tengo la posibilidad de ir como a Guayaquil, entonces se me haría un poco difícil. Pero busca más opciones, usted buscará lo que le convenga. O sea, este es un proyecto que se presentará y el que quiera unirse se une y el que no se une, no hay ningún problema. Profe, y será igual una semana así como fue la anterior vez. Eso fue, pero cuando ya van a la etapa de siembra. Acuérdense que el vivero, la etapa del vivero fueron varias semanas. Sí, ajá. Ya, entonces es diferente. Ya. Ya, todas estas dudas las vamos a despejar con la subdecana y cuando ya tengan más estructurado yo les informo.